seguimos con nuestra clase de Tesoros del Cielo en el estudio de las promesas. Esta mañana vamos a la lección 9 y se titula Promesa Consumada. Hemos visto promesas cumplidas, promesas completas y ahora vamos a ver promesas consumadas, ¿verdad? De 4 promesas cumplidas que hemos repasado, de esas estamos ahondando para ampliar más el conocimiento, y vamos a darle gracias al Señor y a orar juntos para que nuestra mente, nuestro corazón se alinee con la voluntad del Señor y Él nos ilumine. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites abrir libremente tu palabra, Señor, y que tu evangelio alcance nuestra mente y corazón, Señor. Gracias porque a través de ese regalo, Señor, escuchamos tu misericordia para con nosotros, aprendemos de tu amor, de tu gracia, Señor, y conocemos mejor a nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él es la promesa cumplida, Él es la promesa completa y Él es la promesa consumada, Señor. Te bendecimos porque tan precioso es el Señor para nosotros, Señor. Gracias por ese tesoro que nos has dado en Jesús, Señor, y rogamos que esta palabra nos ayude a amarlo más, a servirlo mejor, a entregarnos cada día para su honra y su gloria, Señor, y es en el nombre de Él que te pedimos y rogamos estas cosas. Amén, amén. Bien, gracias a Dios por el Evangelio. Tan maravillosas noticias de salvación. Hemos aprendido que el Evangelio es una promesa divina ya cumplida, pero no solo que ya se ha cumplido, pero también es una promesa completa también, ya que consiste en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Acuérdense que eso vimos la semana pasada, que el Evangelio es un mensaje de salvación, no solamente de las cosas que el Señor Jesús hizo por nosotros, pero lo que está haciendo en nosotros, ¿verdad? Mucha gente quiere un Salvador y les gusta la idea de el Salvador, pero no del Señor y de sus vidas. Y eso es el Evangelio, es completo. Jesús es Señor y Salvador, es dueño y es Salvador nuestro. También estudiamos la clase pasada que para entender bien lo que es el Evangelio, debemos tener un entendimiento de lo que incluye, para así apreciar la magnitud de tremenda promesa. Vamos a repasar. Dice, la promesa del Evangelio incluía la revelación de un misterio. Esto es, que los no judíos, o sea, los gentiles, también seríamos incluidos en el pueblo de Dios. Eso es el Evangelio, que nosotros también, no siendo judíos, podemos ser parte del pueblo de Dios y también podríamos ser hijos de Dios a través de Jesús. ¿Se acuerdan que antes solamente los judíos eran llamados pueblo de Dios, eran los hijos de Dios? Pero con la venida del Señor Jesús se extiende la salvación a los gentiles, y ese era un misterio que los profetas no lo anunciaban, pero no lo entendían bien, y ellos indagaban, querían averiguar cómo se iba a manifestar esto, pero a ellos no se les dio a conocer el misterio, a nosotros sí. Ya en Jesús entendemos que tenemos entrada libre a la familia de Dios. Eso es el Evangelio, era la revelación de este misterio. Esto implica que la salvación sería otorgada a todo el que creyere, sin importar su nacionalidad o etnia. No importaba qué raza, qué color, qué cultura, qué nacionalidad. Cualquier persona que creyera en este mensaje de salvación en Jesús sería incluida a la familia de Dios. Esta promesa cumplida y completa revelaba la multiforme sabiduría de Dios y contiene sus inescrutables o incognoscibles riquezas de Dios. O sea, el Evangelio revela qué tan sabio es Dios y cómo de diferentes formas a través de Jesús nos alcanza. Cómo llegó el Evangelio, por ejemplo, a América, cómo llegó el Evangelio a Asia a través del apóstol Pablo, que era el apóstol a los gentiles. Él viajaba como misionero
y plantaba iglesias, grupitos de creyentes quienes a su vez, por ejemplo, el evangelio llegó a África a través de Felipe, que le predicó a un eunuco, siervo de la reina Candace, ¿verdad? Que iba en el camino leyendo el libro de Isaías, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿No? Y iba leyendo la porción en Isaías 53, que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y como cordero enmudeció, no abrió su boca, ¿verdad? Y él dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro? Y le empieza Felipe a explicar desde Moisés, o sea, desde los Génesis, Éxodo, Levítico, por la palabra, por los profetas, cómo se cumplía el mensaje en Jesús. Africano cree en Jesús, se convierte y él lleva el mensaje del evangelio al África. Así que se va promulgando, se va cumpliendo esta promesa ya revelada en Jesús a través de el esparcimiento del evangelio. Así que es una multiforme sabiduría de Dios, cómo va usando a sus siervos y en su sabiduría alcanzando a los que no somos judíos, ¿verdad? Y también se revela las riquezas que eran antes inalcanzables, incomprensibles, como lo describen las escrituras, inescrutables, no se pueden comprender. Las riquezas son reveladas, las riquezas de Dios a través de Jesús. También aprendimos que en el Evangelio el trabajo de Dios se despliega de acuerdo a sus propósitos eternos, trabajo y designio que aún los seres angelicales observan y escuchan lo que se dice de Dios a través del Evangelio. Eso decía un versículo que los seres angelicales están escuchando lo que uno anuncia de Jesús. Los demonios escuchan, quieren saber porque ellos no saben el futuro, sino que es revelado a través de las escrituras. Ellos saben, empiezan a escuchar que se les acaba el tiempo, que van a ser condenados, el juicio se va a ejecutar, y entonces ellos tienen curiosidad de escuchar. Los seres angelicales observan y escuchan el anuncio del Evangelio. El Evangelio también es el esfuerzo divino para salvarnos del pecado y librarnos de la muerte. Todo eso estudiamos o repasamos la semana pasada acerca de esta promesa ya cumplida, el Evangelio. Ahora solamente hablamos de 4 promesas cumplidas en clases pasadas. El Evangelio, Jesús es una promesa cumplida, la resurrección, una promesa cumplida, la inclusión de los gentiles, una promesa cumplida, la justificación, ¿verdad? Y el perdón, o sea, eran 5, el perdón y la justificación también. Así que no solo el Evangelio es una promesa cumplida y completa, mencionamos que tenemos más promesas enlistadas como ya cumplidas y completas. ¿Se recuerdan? Ya las mencioné. El Evangelio, que ya ahondamos un poquito más. Hoy vamos a ver a Jesús nuestro Salvador, que es la promesa cumplida, completa y consumada. Y en clases futuras vamos a ahondar un poquito más en la resurrección, el perdón y la justificación y la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Entonces, para poder apreciar estas promesas ya cumplidas, tenemos que estudiarlas un poquito más a hondo, ¿verdad? Y ya entendemos cuánto abarca el Evangelio. No solamente a veces decimos, sí, son las buenas noticias de salvación, y lo son, pero ¿qué envuelve, verdad? Ya hemos dicho este misterio, la inclusión de los gentiles, envuelve el alcance de Dios, la revelación de su sabiduría y sus riquezas. El Evangelio es ese esfuerzo divino para alcanzarnos y hacernos suyos, ¿verdad? Ahora vamos entonces a tocar, nos toca hoy profundizar en la promesa cumplida y completa número 2, que es Jesús nuestro Salvador. Jesús es una entrega consumada, es la promesa consumada. ¿Y qué quiere decir consumado? Quiere decir terminar, completar, llevar a cabo totalmente. Jesús es la promesa que completa o termina o lleva a cabo totalmente el cumplimiento de esta promesa hecha por Dios Padre. Dice, Dios prometió a Abraham que él
bendeciría a toda la humanidad a través del linaje suyo. O sea, Dios iba a bendecir a todo el mundo a través de Abraham. ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? A través de la venida de su hijo, ¿verdad? Dice, y nuestro Señor Jesús viene de la línea humana directa de Abraham. Acuérdense, Abraham, después de 2000 años vino el rey David, y del rey David, después de 2000 años, viene el rey Jesús, el Señor Jesús. Entonces, se cumple la promesa hecha a Abraham 4000 años después. O sea, tomó un tiempo, pero para Dios no hay tiempo, para Dios es eterno, no hay restricción de limitaciones de tiempo. Para nosotros se nos hace que tomó mucho tiempo, 2000 años, 4000 años. Para Dios 1000 años es como un día. Para Él sucedió todo rápido, la promesa la cumplió. Pero gracias a Dios que nos permite nacer en un tiempo donde ya podemos ver las promesas cumplidas. De este lado de la promesa, para los que recién la recibían, estaba en el futuro. Por eso dice, la vieron de lejos. El libro de Hebreos nos narra todos los héroes de la fe, se le ha puesto esa lista. Ellos caminaron proyectándose a la promesa, estaba en el futuro. Nosotros caminamos en el cumplimiento de la promesa. Aunque caminamos por fe, porque así nos manda el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Creemos que Él cumplió la promesa y que las que faltan las cumplirá, porque todavía falta la segunda parte de su venida. Vino primero como un siervo sufriente a morir, pero Él promete que va a venir como un rey triunfante, y falta ese lado de la promesa. Entonces caminamos en fe, vivimos por fe, proyectándonos a lo que falta de otras promesas. Pero en cuanto a la primera promesa, ya vivimos en un tiempo donde podemos decir, amén, Dios cumplió, Dios no falla, aunque pasó tiempo, pero caminamos en esas promesas. En el tiempo, por ejemplo, Hebreos dice que Moisés vio la promesa y caminaba, se sostuvo como viendo al invisible, como que fuera una contradicción. Él tenía la certeza de que podía ver el cumplimiento, aunque todavía no se había cumplido. Estaban viviendo en fe. Lo mismo Abraham, abrazaban la promesa, se amparaban en la promesa que estaba en el futuro, pero para nosotros ya está la promesa en el pasado, ¿verdad? Ahora ya podemos con certeza decir, Dios cumplió la promesa, ha consumado, la ha terminado en Jesús. Así que en Jesús se consuma la promesa hecha a Abraham, en Jesús se completa y culmina la palabra de Dios. Ya se cierra, por decirlo así, la revelación de este evangelio. De Génesis a Apocalipsis se nos da un anuncio. Viene la promesa. En Jesús tenemos esperanza, tenemos salvación. Y Jesús la consuma, la cumple, la acaba, la termina a cabalidad. Está completo, total. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, ahí está la promesa, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Se anuncia la promesa de quién sería este hijo que se nos daría y los títulos que tendría, ¿verdad? Este versículo es suficiente para comprobar que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús es sabio, que tiene atributos divinos, ¿verdad? Es el príncipe de paz. Primera de Juan 1:1 nos habla del cumplimiento. Dice, en el principio era el verbo, la palabra viviente, el logos. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de este verbo, de este logos, esta palabra viviente, esta palabra
activa, ¿verdad? Él hizo todo lo que vemos, los cielos, los universos, las estrellas, usted y yo, fuimos hechos por este verbo. Y dice que estaba este verbo con Dios y que el verbo era Dios. Miren en el versículo 4, en este verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, se humanó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan, el discípulo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, se cumple la promesa, la que había sido hecha en el pasado. Juan dice, ya está consumada en Jesús. El verbo fue hecho carne. Y aquí vemos algunos atributos de Dios. El verbo es eterno, estaba con el Padre. El verbo es creador. En Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí se nos revela que Jesús es el creador. Todas las cosas por él subsisten, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. No estuviéramos nosotros aquí, no habría propósito de vivir. Dice, en él está la vida, en él está la luz. Todo lo que la Biblia nos habla, que Dios es luz, Dios es vida, y el Señor Jesús es eso, reflejando que Él mismo es Dios, ¿verdad? También nos habla de que el que cree en Él, el que lo recibe como Salvador, el que entiende que Él es Dios encarnado, venido a este mundo como una promesa de salvación, se le da el derecho, la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Así que miren, también este verbo está lleno de gracia, algo que solo viene de Dios, la gracia y la verdad. Él es la verdad, Él es la vida. Todos atributos de Dios que son asignados al Señor Jesús porque Él es Dios encarnado. Miremos otro pasaje que nos habla del cumplimiento de esta promesa, cómo se consuma, cómo se completa, cómo termina con la venida del Señor. En Lucas 2:8, esta porción normalmente solamente se lee durante Navidad, que es triste porque en realidad aquí está el Evangelio. Miren lo que dice Lucas 2 desde el versículo 8. Dice, había pastores en la misma región, esto es, pastores de ovejas, los pastores que estaban velando, dice, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9 dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense que se aparezca un ser extraterrestre, porque ellos no son de esta tierra, vienen de los cielos. Se les aparece un ser maravilloso, grandioso, y se espantan, ¿no? Se asustan. Miren lo que dice el versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy el Evangelio, les traigo esta promesa, la evangelía, ¿verdad? La promesa del Evangelio, que será para todo el pueblo, no solamente para ellos, y va a ser anunciado para todos los judíos y toda la humanidad. Versículo 11, aquí está la promesa, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten la importancia de leer las Escrituras con calma, analizando cada palabra. Dice, os ha nacido hoy. Ya ahí se cumplía, ese día nació el Salvador. Y dice, en la ciudad de David, que era Belén, ¿verdad? La ciudad del pan. Belén quiere decir el pan, ahí nació el pan de vida. Y un Salvador, no dice nació
solamente el Salvador, dice un Salvador, solamente uno hay, es el único que hay, un Salvador que es Cristo el Señor, que es el Mesías, el Rey, el sacerdote, el profeta, el ungido de Dios, el escogido por Dios, el Señor, el dueño, el digno de toda alabanza y todo loor. Eso está anunciando el ángel. Y les dice en el versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Venga, les dice, va a ser es un humano, un niño que está nacido y es pobre, va a estar en un pesebre donde descansan los animales, ¿verdad? Y va a estar, no hay un palacio para él. Versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, huestes es miles de ángeles aparecieron, dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí ya se extiende, no solamente para los judíos, buena voluntad qué regalo tan grande para la humanidad, dice, para los hombres, ¿no? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ven el cumplimiento, ¿verdad? La consumación de la promesa de Jesús se lleva a cabo en el Señor. Primera Timoteo 3:16 resume el mensaje del Evangelio y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, declarado perfecto. Él fue anunciado como el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir justificado en el Espíritu, es declarado por el Espíritu de Dios como Hijo de Dios. Fue visto de los ángeles, esa idea, acuérdense que los ángeles nadie puede ver a Dios, ni los ángeles, ellos, los serafines, que son una especie, un rango diferente de ángeles, que son los que están más cerca del trono de Dios. Son ángeles que tienen 6 alas. Con ellos, con 2 se cubren el rostro, no pueden, el resplandor de Dios, la luz que emana, no lo pueden ver. Con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Tienen 6 alas los serafines y están dando vueltas alrededor del trono de Dios, declarando día y noche sin cesar, santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Eres único, eres único, eres único, no hay nadie como tú, separado, 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 no hay nadie que te iguale, no hay nadie que te iguale, eres único. Siguen repitiendo santo, 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 que eso es lo que quiere decir, eres único, no hay nadie como tú, no hay nadie que te iguale, y eso refleja el impacto de ver o estar cerca de la presencia de Dios. No pueden verlo cara a cara. Y aquí el Evangelio anuncia que los ángeles vieron a Dios en el momento que el Señor nace. Dice que los ángeles, esa palabra visto por los ángeles, dice que quiere decir cuando alguien abre los ojos. ¿Han visto ustedes esas caricaturas? Ya no se dan mucho de Mr. Magoo, que era un viejito que casi no veía y tenía unos lentes grandototes, pero se le ven los ojos así grandotes, la cabeza chiquita y los ojos grandotes. Esa es la idea de cuando dice visto por los ángeles, que ellos abrieron los ojos como en sorpresa, en admiración, que pudieron ver a Dios encarnado. Ese Dios que nunca podían ver, Dios es espíritu. Y aparte la presencia asombrante, ¿verdad? La gloria de Dios nadie podía ver. Ellos tenían curiosidad de ver a Dios encarnado. Por eso dice las Escrituras aquí que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado como Hijo de Dios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso abrevia, como quien dice, pone en un
en 5 líneas esta maravillosa promesa cumplida del Evangelio y nos revela que Jesús es la consumación de esa promesa, ¿verdad? La totalidad. Algo que me quedé pensando, a veces nos tocan a la puerta personas de otras religiones, ¿verdad? Que niegan la divinidad del Señor, o que se burlan de Él en el sentido que blasfeman porque dicen Jesús es hermano del diablo, Jesús es un ser creado. Yo les diría, présteme su Biblia y busquen en la Biblia de ellos, díganle, léame esto, primera Timoteo 3:16, léamelo, porque aquí dice que es indiscutible el misterio de esta misericordia de Dios, de esta generosidad, de este regalo de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, yo sé que muchas veces las religiones, sectas, alteran la palabra del Señor y quitan ciertos versículos. Es posible que ni lo tengan, pero esto está en las escrituras originales, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne, justificado, declarado por el Espíritu como perfecto. Él vivió, se comprobó que era perfecto, vivió una vida perfecta, murió en los términos perfectos que Dios tenía para justificarnos, resucita porque era perfecto, no había pecado que lo contenga, o sea, fue ratificado por el Espíritu que Él era Dios, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús, como dice acá, fue la entrega consumada, el regalo cumplido, ¿verdad? La promesa llena, como dice, lo que quiere decir consumado es completado, ¿verdad? Llevado a cabo totalmente. Jesús es esa promesa ya consumada, ¿verdad? Vamos a ver Jesús, revelación y obediencia consumada. Ya vimos entrega consumada, ahora es revelación y obediencia consumada. Y para esto hemos hecho una lista larga, hermanos, se las voy a leer y para los que van a ver el video voy a ponerles el nombre del libro y el título que se encuentra de Jesús, la revelación que se encuentra de Jesús en ese libro. Y lo que hemos hecho es puesto todos los libros de la Biblia. Acuérdense que la Biblia es la revelación de Dios, es el mensaje de Dios. Desde el principio hasta el final, desde el principio de la creación del hombre hasta el final de la humanidad. De Génesis a Apocalipsis hay 66 libros, divididos por 2 pactos, el antiguo y el nuevo pacto en Jesús. Y cada libro revela a Jesús. Eso es lo que estamos tratando de decir, que esta promesa fue consumada en Jesús y Jesús es revelado y consuma cada revelación de Él en cada libro. Cada libro lo presenta de una manera y el Señor vive. Él es la palabra viviente. La palabra escrita lo revelaba y Él siendo la palabra viviente, Él la vive, lo que se revelaba de Él. Entonces, por ejemplo, miren, en el Génesis se nos revela que Jesús es creador y Juan nos acaba de decir, ¿verdad? Que Jesús hizo todas las cosas. Obviamente estamos nomás poniendo una enseñanza general de cada libro. Como estudiamos en clases pasadas, Génesis nos habla de muchas tipologías. Cada libro tiene diferentes mensajes que proyectan a Jesús. Por ejemplo, Adán, Jesús es el postrer Adán. Jesús era la ofrenda aceptada por Dios. Jesús era representado en la escalera de Jacob. Jesús está representado en la vida de José, que fue vendido, que fue traicionado, que sube a una posición de señorío y de autoridad y de liderazgo, ¿verdad? Como José, que sufrió, pero fue reivindicado por el poder de Dios. Así que estas historias que están en Génesis apuntan a Jesús, pero como un tema general, digamos, del libro.
han decidido o han dicho que en Génesis se ve a Jesús como el creador. En el Éxodo se ve a Jesús como el Cordero Pascual. Estamos apuntando, estos son revelaciones que Jesús cumplió en su vida, en su ser. Jesús es nuestro creador en el Génesis, en el Éxodo Jesús es el Cordero Pascual. Levítico, Jesús es el sumo sacerdote, así se lo va revelando, el mediador, el que puede abrirnos el cielo. En el libro de Números, Jesús es agua en el desierto, es la roca, ¿verdad? Que emana vida. El agua es vida, no podemos estar sin agua. El Señor así se lo revela. En Deuteronomio, Jesús es las alas de águila de la liberación. Para eso tendríamos que estudiar completamente el libro y encontrar esa revelación de Jesús para entender que Él es el cumplimiento de esa revelación, ¿verdad? Jesús es las alas de águila. En Josué, Jesús es el príncipe del ejército de Jehová, así se revela Él como el guerrero poderoso de Israel. En Jueces, Jesús es Señor de paz. En Ruth, Jesús es nuestro Redentor, el Booz, ¿verdad? El que nos compra, el que nos redime, nos saca de la pobreza, del pecado y de la esclavitud del mundo y del pecado. En Primera de Samuel, Jesús es profeta, sacerdote y rey. En Segunda de Samuel, Jesús es roca de salvación. En Primera de Reyes, Jesús es constructor del templo que nunca se destruirá. En Segunda de Reyes, Jesús es rey entronado. O sea, hay mensajes, hay tipologías, hay revelaciones de Jesús en estos libros, ¿verdad? Y el Señor consuma estas revelaciones con su obediencia, ¿verdad? Y con su vida, muerte y resurrección. En Primera de Crónicas, Jesús es hijo de David que reinará. Segunda de Crónicas, Jesús es rey eterno. No solamente que Él reina, pero reinará permanentemente para siempre. En Esdras, Jesús es sacerdote que proclama libertad. Nehemías, Jesús es restaurador del caído. En Esther, Jesús es protector de su pueblo. En Job, Jesús es mediador entre el hombre y Dios. Los Salmos, Jesús es nuestra canción. Proverbios, Jesús es sabiduría y castillo fuerte. Eclesiastés, Jesús es la razón de vivir. El sabio Salomón decía que todo es vanidad. Todo es esfuerzo y cansancio para la humanidad, que el objetivo y el propósito de nuestra vida es Jesús, Dios es la razón de nuestro vivir. En Cantares, Jesús es el autor del amor verdadero. En Isaías, Jesús es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías, Jesús es el Mesías sufriente. En Lamentaciones, Jesús es el que recibe la ira de Dios. Ezequiel, Jesús es el Hijo del Hombre. En Daniel, Jesús es el Hijo de Dios. En Oseas, Jesús es el esposo fiel y amante. Acuérdense que Oseas se casa con una mujer de mala reputación, que lo traicionaba constantemente, y Dios le manda a Oseas a perdonarla y a recibirla, a esta esposa infiel, porque Oseas representa, es una tipología, es una revelación de cómo sería Jesús con nosotros, ese esposo amante, fiel y verdadero. Aunque uno sea infiel, el Señor sigue siendo fiel, ¿verdad? Y es una garantía de paz para nosotros que constantemente le fallamos a que somos salvos no por nosotros, sino por Él, por la fidelidad de Él. Oseas, Jesús el esposo fiel y amante. Joel, Jesús es el que bautiza en espíritu, en el Espíritu Santo. En Amós, Jesús es el dador de justicia. En Abdías, Jesús es poderoso para salvar. En Jonás, Jesús es el gran misionero. Miqueas,
Jesús echa nuestros pecados al mar del olvido. Nunca más se va a acordar de nosotros, nuestros pecados. En Nahum, Jesús proclama paz mundial. En Habacuc, Jesús aplasta la injusticia. Sofonías, Jesús es guerrero que salva. Ageo, Jesús restaura la adoración. Zacarías, Jesús es Señor y Rey en el mundo. Y Malaquías, Jesús es sol de justicia que trae sanidad. Todo eso en el Antiguo Testamento. Revelación, promesas que se cumplen en Jesús, ¿verdad? Que se consuman en Jesús. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento la revelación que encontramos de Jesús. Mateo lo presenta, Jesús es el Mesías Rey. Marcos, Jesús es el Mesías Siervo. Lucas, Jesús es Mesías Libertador. En Juan lo encontramos a Jesús como nuestro Dios encarnado. Hechos, Jesús es el Espíritu en su pueblo. Romanos, Jesús es poder de Dios para salvación. Primera a los Corintios, Jesús es nuestra resurrección. En segunda a los Corintios, Jesús es el garante de lo porvenir. En Gálatas, Jesús es nuestra herencia. En Efesios, Jesús es nuestra paz. Filipenses, Jesús es Dios proveedor. En Colosenses, Jesús es supremo, es sobre todo. El libro de los Colosenses nos dice que vivimos por Él, somos para Él, todo es para la gloria de Él, hecho por Él y para Él, dice las Escrituras. Colosenses, Jesús es supremo. En Primera Tesalonicenses, Jesús es consuelo al final de nuestra vida y al final de todo. Segunda Tesalonicenses, Jesús es Rey que viene. Primera Timoteo, Jesús es corona de justicia. Segunda Timoteo, Jesús es nuestro ayudador. En Filemón, Jesús es nuestra esperanza. Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Santiago, Jesús es nuestro gran doctor, el médico de médicos. En Primera de Pedro, Jesús es la esperanza en tiempo de sufrimiento. En Segunda de Pedro, Jesús es el restaurador de todo. Primera de Juan, Jesús es nuestro amor y luz. Segunda de Juan, Jesús es Mesías encarnado. Tercera de Juan, Jesús es prosperidad, salud y paz. Judas, el libro de Judas, la epístola, la carta de Judas dice, Jesús es Rey de Reyes, que viene con sus millares de santos. Y en el Apocalipsis, Jesús es Rey de Reyes, el Alfa y la Omega, principio y fin, el que hace todas las cosas nuevas. La revelación de Jesucristo, el cumplimiento, la revelación consumada en Jesús, ¿verdad? Así que la Biblia es todo acerca de Jesús, no es acerca de nadie más. Por eso que la predicación del Evangelio debe ser cristocéntrica, no de otros salvadores, no es acerca de nuestra propia manera de salvarnos, es acerca de cómo Jesús nos salva, consumando todo lo que estaba anunciado acerca de Él, con su obediencia, su vida. Jesús vivió una vida perfecta para satisfacer las demandas de Dios Padre. Cumple todos los mandamientos, cumple todas las leyes establecidas por Dios para que a través de la fe en Él, porque Él cumple todo, nosotros seamos declarados justos, perfectos, seamos declarados santos por la sangre de Cristo. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico. No hay ningún otro mediador, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, más que solamente Jesús. Dios Padre, al cumplir su promesa de darnos a su Hijo, no dio la promesa a medias, sino que la cumple en totalidad. Jesús es revelado en las Escrituras y Jesús cumple lo que las Escrituras revelan de Él. Usted mire la lista y diga, pregúntese, ¿es Jesús esto para mí? ¿Esta revelación hecha de Jesús es lo que yo creo de Él?
que Él es mi creador, que Él es mi cordero pascual, que Él es mi sumo sacerdote, que Él es el agua en el desierto, que Él es las alas de las águilas, que me rescata, que me liberta. Hágase la pregunta y vaya uno por uno y dígale: Señor, yo quiero que eso seas tú para mí, ¿verdad? Porque a veces nomás decimos: sí, Jesús murió en la cruz, como que si fuera algo muy sencillo, algo pasajero. Lo que ha sido revelado de Él es para que nosotros disfrutemos de esa promesa, que nos apropiemos, abracemos ese regalo y vivamos para Él, para su gloria y majestad. Miren, esto que dice aquí, que cuando el Señor cumple, lo cumple en su totalidad. Todos creo que hemos alguna vez recibido una promesa y que nos la han cumplido a medias. A veces alguien nos dice: te voy a regalar esto, o te voy a dar esto, y uno feliz dice: oh, qué bueno, me lo van a dar, sea lo que sea. Y cuando viene dice: oh, siempre mejor te voy a dar nomás un pedacito o la mitad. Y uno queda con esa insatisfacción, dice: wow, aunque me lo dio, pero no me lo dio completo. Como que se siente uno estafado, como que se siente un poco ofendido, ¿verdad? De que no se cumple la promesa, no se consuma en su totalidad. Pero con Dios no tenemos ese sentir. No podemos nunca sentirnos decepcionados ni como que nos ha fallado, porque el Señor desde Génesis a Apocalipsis cumplirá todo lo que ha prometido ser para nosotros, ¿verdad? Y miren, dice: por su vida, la vida de Jesús, su muerte y resurrección de Jesús el Cristo, todos los requerimientos de la ley de Dios fueron observados, cumplidos y satisfechos. La promesa fue consumada. En Jesús tenemos esa, como dice aquí, entrega consumada, revelación consumada y obediencia consumada. ¿Es este el Salvador que tiene usted? Espero que sí, porque cuando uno tiene a Jesús y ese entendimiento de lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, y en nosotros, lo que está haciendo en nosotros, es por eso son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias de gran gozo, como declararon los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Que así sea, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga y nos ayude a apreciar esta promesa consumada en Cristo Jesús. Amén.